mi habitación se iluminó completamente. Y cuando la habitación se ilumina, literalmente, quien me amarraba soltó mi mano, soltó mi pie y yo pude reaccionar. Más cuando mi habitación se ilumina, yo salgo, abro mi habitación y salgo rápido desde el pánico, asustado. Me siento en la parte trasera de la casa, oscura, y yo sin saber qué fue lo que me pasó, mi habitación, aún yo estoy afuera, sigue iluminada normal. Y cuando yo logro entrar, escuché esa voz que me dijo, unge tu casa. Y yo cogí agua porque no tenía aceite. Mi mamá no es cristiana, mi papá tampoco. Y cuando yo en la casa que yo volví a entrar, esa voz literalmente me dijo, yo estoy contigo. Y nadie podrá dañar. Es imposible que tú tengas una experiencia con algo que no esté condicionada al llamado que Dios te hizo. O sea, la revelación de la Escritura es lo que me conecta directamente con el creador de ella. Las experiencias que tú tienes están condicionadas a tu llamado. No dejes de ser lo que tú eres por montarte en una ola ajena. Edison Martínez, ¿cuál fue la experiencia con Dios? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por permitirme estar aquí. Me encanta tu temática debido a que aquí podemos resaltar quién es Dios en realidad y es algo que debemos de denotar a diario. Yo puedo iniciar diciendo que cada experiencia está condicionada a tu llamado, por lo cual yo tuve una experiencia que marcó mi vida porque fue desde el principio en el que yo comencé el ministerio de predicación. Recuerdo que un día vine de una actividad de ministrar la palabra y cuando llegué a casa cené y me acosté. De repente, 3, 4 de la mañana, podría decir, entro en un éxtasis, a lo que los psicólogos llaman parálisis del sueño. Cuando entro en el éxtasis, abro los ojos porque de repente siento que mi cuerpo está como amarrado por alguien, más puedo ver, pero no puedo mover el cuerpo. Sentía que mis pies algo lo había amarrado y mis brazos estaban como crucificados como Jesucristo. Y un ser se paró delante de mí al frente y me dijo, predica del Cristo que tú estabas predicando anoche. Habla de ese Dios. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Vamos a ver si es verdad que el Cristo que tú predicabas anoche tiene poder. ¿Qué tú vas a hacer? Y yo literalmente no podía hablar, no me sale el habla. Estaba bastante asustado porque podía ver, mas no veía totalidad la presencia del ser, pero sí siento la influencia negativa. Y ese ser me hablaba y me decía que predicaba ese Cristo. Yo sin nada que hacer, solo lo miré y de repente llegó a mí ese versículo bíblico de Primera de Pedro 2:9, que dice, yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Literalmente, cuando yo recité ese verso, mi habitación se iluminó completamente. Y cuando la habitación se ilumina, literalmente, quien me amarraba soltó mi mano, soltó mi pie y yo pude reaccionar. Yo te dije que eran como las 3, 4 de la mañana, porque eso fue lo que puedo entender. Más cuando mi habitación se ilumina, yo salgo, abro mi habitación y salgo rápido desde el pánico, asustado. Me siento en la parte trasera de la casa, oscura, y yo sin saber qué fue lo que me pasó por el miedo, me quedé así asombrado. Mi habitación, aún yo estoy afuera, sigue iluminada normal. Y cuando yo logro entrar, escuché esa voz que me dijo, unge tu casa. Y yo cogí agua porque no tenía aceite. Mi mamá no es cristiana, mi papá tampoco. Yo lo único que recuerdo es que cogí agua y comencé a ungir la casa con agua, la casa con agua. Y cuando yo ungí la casa, que yo volví a entrar, esa voz literalmente me dijo, yo estoy contigo. Y nadie podrá dañarte. Nadie te podrá hacer daño. Por eso desde ese momento entendí que las experiencias que tú tienes están únicamente mezcladas a tu llamado. O sea, es imposible que tú tengas una experiencia con algo que no esté condicionada al llamado que Dios te hizo. Porque podemos recitar la palabra con esto inmediatamente. Moisés tiene un encuentro con Dios en una zarza ardiente. Lo importante no fue la zarza. Lo importante fue lo que Dios le dijo. Yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque Moisés viene de un lugar que hay 10 dioses que tenían poder, eran hechiceros, eran magos. Dios le dice, yo soy, en pocas palabras, estoy por encima de eso que tú aprendiste. Por eso creo que tu llamado o las experiencias que tienes con Dios están condicionadas a tu llamado. Desde ese día, yo enlacé con la escritura porque comprendí que lo que cambia y transforma es la palabra del Señor. O sea, el verso que Dios me dio, dándome a entender lo que yo era, me identificó, con, valga la redundancia, como lo que yo soy, un sacerdote en la tierra, un linaje escogido. Desde ese momento yo entendí que ni Satanás ni los demonios tienen autoridad por encima de lo que Dios marcó. Porque yo sentí literalmente que la presencia que entró en mi habitación fue la de un ángel, mi casa se ilumina y desde ese día nunca más Satanás ni nadie ha tenido control ni sobre mi casa ni sobre mi familia. Mi madre hoy en día, tú la ves testificando de Dios y tú dices y crees que ella nació en el Evangelio. Más creo que fue desde el momento en el que Dios impactó mi familia con esa presencia sobrenatural que entró en mi casa. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía aproximadamente 21. Te estoy hablando de 10 años atrás. O sea, y fue mi primera experiencia que marcó literalmente mi vida. Aunque sí te puedo testificar,
porque no podemos ser hipócritas. Después de ese día yo duré más de 2 semanas amaneciendo en la iglesia, porque no entendía la comprensión, o no comprendía, discúlpame, lo que aconteció realmente, aunque predicaba, aunque hablaba de Dios. No entendía a totalidad qué fue lo que pasó en ese momento, porque fue tan grande la presencia que sentí de ambas partes que quedé prácticamente frustrado y no quería volver a amanecer en mi casa, aunque entendí que Dios entró. El pánico que sentí en mí de que eso se volviera a aparecer y volviera a atar mi mano era muy fuerte. Y duré como 2 semanas hasta que en un silicio en mi iglesia, mi pastor oró por mí y me dijo, lo que te hacía la guerra cuando tu casa se iluminó, ya se fue. Yo no le conté lo que había pasado. Yo no le dije que en mi casa hubiese tenido una guerra. Y mi pastor identificó que en mi casa yo hubiese tenido una guerra y que ya Dios había dado la victoria. Edison, ahora, la pregunta es, tú me dices que antes de tú tener esa experiencia, tú predicabas. Claro que sí. Yo predicaba. Yo empecé a predicar a los 18, 19 años. Yo predicaba normal. Pero no es lo mismo, y creo que es bíblico, hablar de la palabra que estar bajo el poder de ella misma. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice en la Biblia en Mateo 4 que Él fue al desierto en el Espíritu y salió en el poder del Espíritu. Creo que es lo mismo con la palabra. Hay gente que conoce la palabra, mas no viven en la evidencia de ese poder de ella misma. Y yo creo que esa experiencia fue para que yo entendiera qué era vivir en el poder de la palabra. No es lo mismo tú hablar de ella que conocerla, aplicarla y vivir en esa dimensión de ella. Yo creo que vale la pena decir que el 90% de la gente habla de que estuvo en un encuentro con Satanás, de que el diablo lo usaba, de que el brujo esto y que era lo otro. Pero cuando tú ves lo que son hoy en día, parece increíble que ellos eran así, porque no manifiestan ni la mitad del Dios que les sirven ahora. Se supone que si el diablo te usaba, tú conoces cómo opera lo espiritual. Y no me digan a mí que tú vas a tener más poder cuando el diablo te usaba, que es creado por Dios, que cuando tú estás del bando de Dios, que fue quien creó a Satanás. No sé si me doy a entender. Suena como un trabalengua. Pero es imposible que alguien que opera en brujería se convierta a Cristo y sea menos usado en Cristo que lo que era usado en la brujería. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y lo espiritual es más real que lo físico. O sea, si yo vine al bando de Cristo, es imposible que ahora sea menos usado que lo que era usado antes. Claro. Romanos dice que aquellos abandonaron al Creador por hacerse amigos de la creación. O sea, si yo anteriormente era usado por un bando contrario, ahora deben de usarme el doble. Por eso comprendí que desde el momento que Dios trajo esa manifestación a mi casa, a mi familia, a mi vida y todo lo que yo soy fue diferente. Porque yo dejé de predicar simplemente de vista y comencé a predicar bajo manifestación. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro con Cristo, una experiencia con Dios, la manifestación te sigue. Sí. La gloria te cae atrás. Es imposible chocar con Cristo, tener una experiencia con algo celestial y tú seguir actuando de la misma manera. El cambio viene detrás de la experiencia que tú tuviste. Moisés no fue el mismo después de la experiencia. Nadie de la Biblia que chocó con Dios fue el mismo después del choque que tuvo. Porque la experiencia te marcan. Y la experiencia que tuviste marcan a otro. Porque yo no puedo testificar de algo que me pasó sin tener evidencia de eso que yo estoy testificando. ¿Me entiendes? O sea, Claro. es imposible, te repito, que yo, Moisés, tiene un encuentro con Dios. Discúlpame que lo mencioné tanto. Choca con Dios en el desierto, la zarza arde, Dios le dice, yo soy el que soy. Cuando Moisés llega, nota que Moisés tira una serpiente, pero los magos también tiraron una. Sí. O sea, si Moisés no hace nada, nadie va a creer en el Dios que Moisés predica. ¿Tú entiendes? O sea, es hipócrita yo tener una experiencia con Dios, hablar de un Dios y no tener evidencia de ese Dios que yo predico. O sea, las experiencias que tú tienes con Dios dejan evidenciado que realmente Dios se te apareció. Ahora, Edison, el punto es este. Tiene la experiencia con Dios y dura 2 semanas en la iglesia y mencionaste un término, siliciando. Sí. Cuando habla de silicio, ¿qué es el silicio? Bueno, no podemos ser, repito, no podemos ser hipócritas. No podemos violar lo que dice la Biblia. Entendemos que el silicio es una ropa que se ponía como humillación. Nosotros los pentecostales, por así decirlo, utilizamos el término silicio cuando dormimos en la iglesia. No es el silicio que literalmente vemos en la Biblia porque no utilizamos una ropa para humillarnos. Lo que sí utilizamos es el piso para poder mantenernos en contacto con Dios. Al estar incómodo, al no poder dormir bien en nuestra cama, utilizamos el piso como figura de silicio para poder estar incómodo y mantenernos en contacto con Dios. A eso me refiero. Claro. Entonces,
todo el que es de República Dominicana entiende esto y Sí. que nació en una iglesia pentecostal. Exacto. Ahora, ya que estamos hablando de los silicios, yo he tenido mucha experiencia con Dios en los silicios. Incluso cuando a mí se me comenzó a revelar la palabra y yo a poder entenderla con más profundidad, fue haciendo silicio, que siempre en los silicios nunca se quedan los estudios bíblicos. Exacto. Ahora, me gustaría, Edison, que tú me cuentes una experiencia en uno de esos silicios. Bueno, hay unas cuantas, pero te voy a testificar una que fue un poco fuerte, podríamos decir. Yo pertenecía a un ministerio llamado Atalayas, pastor Elvis Xavier Holguín, muy conocido aquí en Villamella. Y éramos 4, 5, porque llegó uno de Villa Duarte. En esos silicios que hacíamos ministerial, nos siliciábamos todos los sábados como ministerio para poder estar de acuerdo en toda la oración y revelación. Y recuerdo que estamos orando, estamos cantando, y de repente invitamos a alguien que fuera con nosotros a ese silicio, que compartiera con nosotros. No sabíamos por lo que ese alguien acarreaba, pero queríamos que se compenetrara con las cosas del Señor porque no estaba firme, pero queríamos ayudarlo como ministerio que éramos porque trabajábamos más con los jóvenes. Cuando estamos iniciando, esa persona se endemonió. Literalmente, yo te estoy hablando de que se endemonió de una forma que él comenzó a hablar en un lenguaje extraño y yo miro al presidente del ministerio y le digo, se endemonió fulano. Y él me mira, pero ¿cómo que se endemonió? Si ahora mismo estaba cantándole a Dios y ahora mismo estaba adorando y ahora mismo estaba... Se endemonió. Porque obviamente nosotros podemos, tú puedes verme a mí físicamente aquí, pero tú no sabes la vida secreta que yo llevo. O sea, yo puedo aparentarte, yo puedo decirte a ti que yo vivo en Lo Moreno, que vivo en Villamella, donde las brujas vuelan de día, donde se hace la patronal más fuerte de Villamella. ¿Y qué con eso? Eso no me hace brujo, aunque sea de ahí. Que yo vaya a la iglesia no me hace cristiano, aunque la visite. Él iba a la iglesia, pero tenía una vida secreta que nosotros desconocíamos. En ese silicio yo recuerdo que nosotros comenzamos a cantar la canción, éramos 4 hombres y el que lo invitamos, Sangre que me da la paz. Sangre que me da la paz. Y el demonio comenzó a vocear, cállense, 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 dejen de hablar de esa sangre, dejen de hablar de ese ser. Entonces el líder del ministerio comenzó a cantar más alto y el muchacho comenzó a revolverse. Y se revolvía y daba vuelta, daba vuelta, daba vuelta. Hasta que el muchacho, el líder del ministerio oró por él y dijo, en el nombre de Jesús, yo te declaro libre por la sangre de Cristo. Él echó un grito y salió el demonio. Y el muchacho comenzó a llorar. Y al mismo tiempo comenzaba a cantar, sangre que me purifica. Y comenzaba a decir, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Eso me marcó. ¿Por qué? Porque lo que te decía ahorita, cuando Cristo entra, trae cambio. Dios. Cuando Cristo entra, trae sanidad y trae salvación. Y yo creo que con Cristo viene la libertad. Con Cristo viene la vida. Y con Cristo viene literalmente la vida eterna. Yo creo que, y le aconsejo a la gente que no va a ver y no va a escuchar, que no deje de hacer silicio, que no deje de buscar a Dios en la iglesia, que no deje como tú decías, de operar en esos estudios bíblicos. Lamentablemente, hoy en día la palabra la tiene muy por debajo porque la gente ama más los testimonios que la palabra del Señor, lamentablemente. Pero cuando la gente logra conectar con la palabra, el cambio es eminente. Sí. El cambio es real. Desde ese día, esa persona, no puedo decirte en qué está hoy, pero el cambio se vio. Se vio que realmente Cristo entró en la vida de ese muchacho y que esa sangre le dio paz y le dio alegría. Ahora, hubo algo que mencionaste y fue que cuando estábamos del bando del enemigo Ajá. y hablaste de que Satanás fue una creación. Claro que sí. Ahora, ¿cómo podemos ver en la Biblia que sí, él fue una creación? ¿A quién fue que Dios creó? Bueno, literalmente la Biblia dice que en Dios es el todo y en todo. Todo lo que hay fue hecho por el Señor. Y si la Biblia dice que Satanás, o que del cielo descendió la tercera parte de los ángeles, juntamente con él, quiere decir que él era parte de los ángeles creados por el Señor. Independientemente, vemos lo que dice Isaías 28, lo que dice Ezequiel 14 también. Y podemos seguir viendo lo que pasó en el principio, hablando de Adán y Eva. Y sobre todo, lo que dice que en Satanás se halló maquinación, computó prácticamente, como decimos los buenos dominicanos, a la tercera parte de los ángeles de la tierra. Se halló maldad en él y fue expulsado. O sea, desde el punto de vista de que los ángeles son creados, Satanás siendo un ángel también fue creado por el Señor. Dios mío. No podemos decir otra cosa. Satanás es creación por Dios, independientemente. Ahora, espérate, que tiene que...
Ok, vamos a retomar la parte de la creación. Está bien. Porque como ese punto ahí, para que la gente entienda, Bien. la gente comprenda. ¿Estamos ready? Sí. Ok. 1 y 3, 2, 1. Grabando. El punto dijiste que Satanás fue una creación de Dios. ¿Cómo podemos comprobar que él fue una creación? Bueno, inmediatamente yéndonos a la escritura. La Biblia dice que Dios es el todo en todo. Todo lo que hay fue creado por el Señor. Si Satanás fue un ángel, la Biblia dice, según el libro de Apocalipsis 12, hablando de la batalla celestial, que fue expulsado a las partes de la tierra, quiere decir que habitó en el cielo. Eso es lo primero. Lo segundo, si todos los ángeles fueron creados, Satanás era un ángel, pasa a ser parte de la creación también. Y si nos vamos al libro de Ezequiel, que habla del querubín protector, que la mayoría de teólogos lo asocian a que era Satanás, hablando de cuando él era figura principal en el cielo, que tocaba para el Señor, que el sello de la perfección estaba en él, podemos decir que Satanás, siendo un ángel o un querubín, como dicen los teólogos, pasó a ser Satanás luego de ser ese querubín protector, al ser expulsado, se convierte en Satanás. Es creación ante todo. Ok, todo lo que vemos y lo que no vemos fue Exacto. creado por Dios. Independientemente. Es invisible, es un espíritu. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que Satanás, siendo creación, está por debajo en todo del Señor. Edison, cuéntame alguna experiencia que haya tenido en una administración, predicando. Bueno, hay unas cuantas, pero te voy a contar una. Yo estaba en Los Alcarrizos, Iglesia Salmo 91, lo mismo Alcarrizo, una semana juvenil. Cuando voy a ministrar, yo tiendo, porque soy amante de la palabra, lo repito, tiendo a independientemente orar antes de. No sé si te ha pasado que te invitan a un lugar y tú sabes que tienes que predicar, pero como que no te baja la revelación, como que tú dices, ven acá, me dieron el tema, tengo la escritura, pero que no, como que no me baja la revelación, pero ya como estás comprometido, tienes que ir. Literalmente yo te puedo decir que yo fui con un tiro en la recámara. Sí. Como que yo era una chilena. O sea, programado, Señor, haz lo que tú quieras, porque no sé lo que voy a predicar. Y cuando estoy en el lugar que me entregan, leo la escritura. Recuerdo que leí Hechos 12, hablando de Pedro en la cárcel. Y estoy hablando de que la iglesia oraba, de que la iglesia está en comunión mientras Pedro está encarcelado. Y de repente, así mismo, yo escucho esa voz que me dice, ya detente. Yo le dice, póngase de pie. Y me dice, esa niña que está atrás, llámala para acá. Yo no soy de mucho ministrar. Si Dios me usa en ministración, puedes decir que de verdad Dios me está hablando. Pero yo no soy de ministrar. Yo predico para que la gente se vaya con la palabra. Sí. Yo no soy de que de poner más. No. Yo predico la palabra, que tú te vayas lleno de la palabra. Claro. Y yo escucho esa voz que me dice, esa que está atrás, la de los rizos, dile que venga acá. Digo, mira, a mí que estaban acá, la de los rizos. Ven acá, ya a mí, sí a ti. Ven acá. Y Dios me dice, esa niña se corta las penas. He intentado matarse 4 veces. Y yo he enviado un ángel que detenga el gilet y que detenga el sangrado para que no se quite la vida, porque ella me pertenece. Cuando ella era más pequeña, ella adoraba aquí en la iglesia, en esta misma iglesia. Sus padres pertenecen a la iglesia. Siento a Dios diciéndote esto de verdad. Sus padres pertenecen a la iglesia. Su padre, el líder de los caballeros. Su madre pertenece al ministerio de damas de cántico. Y ella es parte de mi propósito. Por eso envío a mi ángel a que la guarde. Yo le digo, mira, el Señor me está diciendo que tú intentaste quitarte la vida 4 veces. Ha intentado cortarte las penas. Y veo a un ángel entrando a tu habitación y agarrándote el gilet para que tú no te mueras. Al parecer, la iglesia estaba en contacto con la situación. La iglesia entera se alborotó. La mamá cayó por atrás, pataleada, dando gritos, llorando y danzando. El papá vino corriendo para de mí y me abrazó. La iglesia entera se puso media loca. La niña cayó al piso, llorando. Cuando el papá me hace así, toda la marca de los gilets. Dios. Que tenía zanja, que se había intentado quitar la vida. Y Dios me dijo, dile a ella que ella es parte del propósito. Y ella, cuando le pregunto al pastor, el pastor me dice, esa niña cantaba. Ella pertenece al ministerio de adoración de la iglesia. Ella es de la casa. Lo que pasa es que el diablo la quería matar. Ella llegó a ser presidente juvenil aquí en la iglesia. Dios. Y ahora, cuando pasa eso, yo me arrodillé y dije, gracias, Señor. Porque yo duré la semana entera intentando buscar un mensaje cuando tú no querías ni siquiera que yo predicara en este lugar. Cuando tú lo que querías era restaurar una familia, que el diablo intentó llevarse una niña y tú querías que yo viniera aquí para que tu gloria sea exaltada y esa niña volviera a reír de la salvación.
La niña se arrepintió, gracias al Señor, y volví a la iglesia a una semana de dama, creo que fue, y vi a la niña perteneciendo al ministerio juvenil. Eso me dio una alegría que tú no te imaginas. Sí, sí, porque eso es una bendición, ver el Oh, resultado de una palabra que Dios te exacto, entrega. eso es Ahora, así. Enzo, la pregunta es esta. ¿Cómo tú puedes discernir cuando Dios realmente es quien te está hablando? Yo creo que la palabra del Señor, yo creo que la voz de Dios va alineada a su palabra. Independientemente, la voz de Dios va alineada a su palabra. Y por eso te puedo decir que yo escuché una voz que me dijo detente. Y tú y yo podríamos decir, pero tú estás hablando de la palabra, ¿por qué te va a detener? Porque tú estás hablando de la palabra de Cristo. Que yo haga algo para Dios no significa que Dios esté de acuerdo con eso. Pablo quiere predicar en Asia y el Espíritu le dice, no, aquí no. Es para Macedonia que vamos. Es para Filipo. Aquí no. O sea, la palabra del Señor, si Dios te dijo algo que tú entiendes que no está bien, consúltalo con la palabra. Por eso, desde que la voz me dijo, llama a la que tienes deseo, yo sé que Dios quería hacer algo. Porque Dios nunca va a dejar que sus hijos queden en vergüenza. Y creo que la palabra de Dios o la voz de Dios, sea audible, sea en sueño, sea en visión, viene condicionada a su palabra. Nunca violentará lo que él escribió, lo que él dijo. Por lo tanto, si la voz que estás escuchando está fuera de la palabra, no es de Dios, independientemente. Ahora, la pregunta es esta. Toda la información de la joven, Ajá. de la niña, ¿se te dio desde que la llamaste o se fue procesando? Ella venía caminando y yo iba recibiendo la información literalmente. O sea, ella viene caminando desde la parte de atrás de la iglesia, una iglesia grande, Salmo 91. Viene caminando y yo voy recibiendo la información literalmente. O sea, ¿cómo explicarte? Alguien está escribiendo y tú vas leyendo inmediatamente lo que estás escribiendo. Yo estoy recibiendo la información de la muchacha. Te repito, quien me conoce sabe que yo no soy dado a administrar, independientemente. O sea, no me gusta porque entiendo que la palabra lo es todo en todo. Ahora, yo creo que Dios tiene secciones. Yo creo que Dios, hay gente que ha pasado situaciones fuertes, hay gente que ha tenido experiencia poderosa, que Dios quiere hablarle de tú a tú. O sea, esta gente ha pasado por un proceso muy fuerte y la única forma de que ellos caigan en sí es que yo lo confronte cara a cara, para que ellos entiendan que de verdad yo estoy aquí. O sea, esa niña iba a la iglesia a pesar de que intentaba quitarse la vida. Y es más creíble que Dios traiga a alguien de lejos a darte una palabra a que te la dé alguien que está todos los días contigo. Y yo creo que eso fue lo que Dios utilizó. Dios utilizó a alguien de Villamella que vaya a los Alcarrizos a darle una palabra a alguien que posiblemente escuchaba palabra diario, pero no había sido transformada todavía. O sea, yo iba recibiendo la información mientras ella iba caminando. Por eso cuando ella llegó, ya yo tenía la información que Dios me había revelado y yo pude descifrársela ahí mismo. Ahora, ya vemos, hemos escuchado cómo tuviste esa experiencia y de ahí en adelante tu ministerio, toda tu vida fue diferente. Sí, completamente. También vemos cómo ministrando Dios te utiliza para llamar a esa joven. Ahora, la pregunta es, ¿cómo a través de los años nos podemos mantener en la palabra, en la fe, en el ministerio y mantener una identidad en Cristo? Bien. Es fuerte la pregunta, porque yo he sido acusado de todo. En cuanto a que hubo alguien que dijo un día, Edison tiene mucha palabra, pero no tiene unción. O sea, eso es lo que se ve, porque la gente condiciona la unción a los movimientos emocionales que vemos dentro de las congregaciones. La gente no condiciona la unción al uso de la palabra. La gente condiciona la unción a los movimientos emocionales que vemos. Pero ese alguien que dijo eso, yo lo he visto descarriado 4 veces. Entonces me preguntaba yo, ¿a qué le llamamos unción? ¿A que alguien dance cuando tú hablas o a que alguien sea transformado? O sea, yo comprendí que la permanencia en la iglesia o en el evangelio es el contacto con la escritura. O sea, no es que la gente te catalogue como que tú eres el más usado o como que tú eres el que más tiene poder. Yo creo que la permanencia en esto es que tú puedas estar en contacto con la palabra del Señor. Alguien dijo en una ocasión, la primera vez que prediqué fuera, primera vez, alguien dijo, fue donde mi pastor le dijo, ¿por qué usted deja salir a ese muchacho? Ese muchacho no está listo para predicar. Ese muchacho no predica. Ese muchacho no tiene contacto con la palabra, no sabe nada. Yo me sentí destrozado. Literalmente, yo comencé a estudiar. Me conecté con el pastor David Anderson. Comencé a envolverme en la escritura. Y hoy en día, la iglesia que más me invita es esa iglesia que dijo que yo no sabía predicar. O sea, después de ello, en mi primer mensaje, tirarme por el piso, la iglesia que más me invita hoy en día es esa iglesia que en ese momento me despreció. Estoy hablando de 10 años atrás. O sea, permanecer en esto es estar en contacto con la palabra del Señor. La oración te mantiene vivo en el espíritu. La palabra te mantiene en contacto con el Dios directo.
¿Me di a entender? O sea, yo estoy en contacto con Dios directamente cuando estoy en contacto con su palabra. ¿Por qué? Porque Él fue que la dijo, Él fue que la reveló. O sea, la revelación de la Escritura es lo que me conecta directamente con el creador de ella. Es la forma. Me mantengo en pie. Edison, ¿qué tú has hecho para mantenerte en pie? Estar en contacto con la palabra del Señor. No otra cosa. Y vemos cómo de un fracaso se Exacto. puede contar humanamente, Así mismo. salió la formación Así es. de tu ministerio. Eso es así. Y también, no solamente de tu ministerio, porque te volviste un mejor predicador, Exacto. pero yo voy en que te convertiste en un mejor cristiano. Y no obstante eso, podría decirte que el 55-60%, sin temor a equivocarme, de los evangelistas de la zona han pasado por mi mano en cuanto a enseñanza. Podría mencionar unos cuantos que gozo de su respeto. Randy Hernández, Eliezer de los Santos. Una balsa de evangelistas que hoy en día han recibido un taller que damos de predicación, de alimentación de la Escritura, y han pasado por mis manos y gozo de su respeto. Me encanta verlo, me encanta escucharlo, y donde quiera que estoy, dan gloria a Dios por mí. Y eso es de admirar. ¿Por qué? Porque yo pude quedarme en el piso, avergonzado, por eso que me hicieron, más eso me sirvió como catapulta para yo hoy en día poder preparar a otros que están dando la talla aquí en Villamella como evangelista. Claro. Ahora, hay un punto. Todo el que ha escuchado de ti y otras personas que han tenido el privilegio de escucharte predicando, saben que, como tú has dicho aquí, eres muy usado por Dios en la palabra, ¿verdad? Pero me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que tuviste esa revelación de la palabra? Porque vemos muchas personas que pueden hacer estudio profundo de la palabra, pero no tienen profundidades en la palabra. Sí. ¿Cómo fue que tú te encontraste realmente? Porque yo veo mucha gente dándole a la página de izquierda, pero yo creo que esto es más que página a la izquierda. No, yo realmente hablaba, mi esposa tiene ese mismo nivel, podríamos decir, en la escritura. Y ella y yo hablando así, nos ponemos a hablar de la escritura y nos vamos súper profundo, o sea, como que logramos conectar con la escritura. Pero yo podría decirte que eso pasó desde la primera experiencia que te conté. O sea, después que yo descubrí Primera de Pedro 2:9, yo dije, no, Señor, pero eso es lo que yo quiero. Porque lo que hizo que mi habitación se ilumine fue la revelación de la Escritura que Dios me reveló. Yo soy real sacerdote, nación santa. Yo podía decirte, líder, que yo puedo leer cualquier verso de la Escritura y como que se me arroja luz. O sea, que no es estudio que yo... O sea, yo estudié con el mejor maestro de Villamella, sin temor a equivocarme, David Anderson. Sin temor a equivocarme, se la doy al 100. Pero más que estudiar con David, es como que Dios me dotó de la capacidad de yo poder descifrar cualquier cosa que tú me sueltes. O sea, tú me das un verso bíblico y como que se me arroja luz inmediatamente de eso que se me dio. Literalmente, o sea, Dios me dotó, porque es de Dios, literalmente, no es mío. Dios me dotó de la capacidad de poder descifrar su escritura de una forma que yo mismo en lo humano no lo puedo comprender. No es algo que yo te pueda decir, pasó por esto. No. Entiendo al 100% que es algo dado de Dios. No fue mío, Dios me lo dio. Eso lo hace el Señor. Literalmente. Eso Viene lo de hace Dios. Así es. Eso viene de Dios. Ahora, mira, yo te lo digo porque yo me acuerdo que cuando yo comencé a tener contacto con la palabra, fue un domingo que el pastor me puso a predicar. Y para lo que nos congregamos, sabemos que un domingo Sí, es difícil. sí, y no, más un los jovencito. pastores no sueltan eso. No. Yo no era un joven, yo era un adolescente. Y me acuerdo que así mismo como tú estabas buscando como ese mensaje, yo andaba buscando el mensaje. Y el Señor comenzó a darme como versículos bíblicos. Y yo me acuerdo que cada versículo conectaba. Me acuerdo que el primer versículo que me dio fue 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea lo que produce en nosotros. Pero después me llevó a Romano, donde dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y todo iba como en la línea, como en el bosquejo. Pero al final de todo yo veía como las letras o los términos que Dios quería que resalte salían como del texto y se me entraban por los ojos. Ahí yo llegué a la conclusión, incluso cuando yo predico malo es cuando no estudio la palabra. ¿En qué sentido? Yo puedo dejar de orar y predicar. Excelente, pero en el momento que no comienzo a buscar en la palabra, yo siento que mi enfoque como predicador y mi unción como que va menguando. La unción mía está en la palabra. Si no estudio la palabra, no tengo esa unción. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué tú crees como maestro evangelista que le hace falta a esta generación para ser efectivo en su llamado? Te voy a repetir lo que te dije hace rato. O sea, nosotros
lamentablemente, el evangelio que se enseña hoy es muy testimonial. No se enseña escritura, no se enseña palabra. No te lo digo simplemente porque yo soy amante a ella, te lo digo porque es que es la vida nuestra. Cristo hablando dijo que escudriñen las escrituras porque os parece que en ella está la vida eterna. Señores, el apóstol Pablo, siendo uno de los maestros más grandes que podrán existir en la historia, era uno de los que me estudiaba. Yo creo que a esta generación le hace falta amar la palabra del Señor. Somos seres muy emocionales. Somos seres muy, muy emocionales. Señores, le hacemos daño, por querer hacer bien, hacemos daño a los demás. Sí. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios te revele un nombre, de que Dios te revele un apellido, de que Dios manifieste una unción de liberación sobre ti, ya tú violas los códigos principales. ¿Cuáles? Mantenerte en contacto con la Escritura. Ya la gente cuando ve que está siendo usado en ciertas áreas, profecía, liberación, la gente se olvida del contacto con la Escritura. Pero nunca se te debe olvidar, agarra esto, nunca se te debe olvidar que lo que tú conociste por segunda vez se debió a lo primero. ¿A qué? A estar en contacto con la Escritura. Si Dios hoy te usa en liberación, fue porque lo viste en la Escritura principalmente. Si hoy Dios te usa en ciencia, que tú de un nombre, que tú de un apellido, fue porque lo viste en la Escritura primeramente, estuviste en contacto con la Escritura y eso te llevó a elevar. Por eso yo le decía a alguien en estos días, yo no estoy de acuerdo con los niveles. Alguien me, ¿cómo que tú no estás de acuerdo con los niveles? No, es que Cristo nunca anduvo en nivel. Cristo conocía cómo Dios se movía. ¿Cómo hacía, Edison? Va, matemática básica. Espérate. Esto se está poniendo. Tengo muchas cosas aquí en la mente que voy a aprovechar que te tengo Dale, aquí. Este corte se va a dividir. Claro, y quiero. ¿Cómo que tú no estás de acuerdo con los niveles? No, te diré por qué. Cristo hoy sana a un enfermo y mañana resucita a un muerto. ¿Quiere decir que subió de nivel? Mañana él resucita a un muerto, pero pasado mañana vuelve a ser un enfermo. Lo que indica que él no subía de nivel. Él conocía cuál era la voluntad de Dios en el momento exacto. Me explico. Libro de Lucas dice, Jesús quería esconderse y se fue a Capernaum para que nadie lo viera. Y dice la Biblia que como quiera la gente lo supo y se agolpó la multitud a tal grado que la casa se llenó. Cuando se llena la casa hay un paralítico. La Biblia dice que 4 agarraron al paralítico. Todo el mundo conoce la historia. Lo impactante no es esto. Lo impactante es como inicia el verso. El verso dice, y Cristo hablaba de la palabra, pero... hay una articulación. Sí. El poder de Dios estaba para sanar. Oye esto. Jesús está hablando de la palabra, pero la unción que hay no es para que él hable de la palabra. Es para que él sane a alguien. El sistema está en que aunque la casa está rodeado, nadie discierne qué es lo que Dios quiere hacer. No había un nivel diferente. Estaba el mismo nivel Dios. Estaba la misma unción. La diferencia era que alguien tenía que conocer cuál era la voluntad de Dios para el momento. Por eso no creo en los niveles. Creo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Si yo conozco cuál es la voluntad de Dios, hoy sé si Dios va a sanar a un enfermo o si va a resucitar un muerto. Cuando Cristo conoce cuál es la unción del momento, Cristo dice, tuvo más fe que tú el que está aquí. Bájenlo, tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque hubieron 4 que entendieron cuál era la voluntad de Dios. Entonces, el nivel estaba en los 4. ¿Tú entiendes que no es nivel? Es voluntad. Porque el nivel, supuestamente, el nivel lo tiene el profeta que está haciendo la obra. Sí. Pero ahí la fe fue la de los 4 que movió el milagro. Porque fueron los 4 que descifraron qué era lo que Dios quería hacer en el momento. O sea, yo no creo que existan los niveles. Creo que existe el hombre de Dios que conoce cuál es la voluntad de Dios en el momento correcto y en el momento exacto. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios? Te repito, estando en contacto, nota, aunque Cristo está predicando, la unción estaba para sanar. Si tú estás en contacto con Dios, desde que Cristo descubrió, Cristo dijo, wow, la fe de ellos te sanó. O sea, Cristo entendió desde el momento en que ellos llegaron que aunque él estaba predicando, la unción estaba. Yo creo que si tú estás en contacto con Dios, desde el momento, volvemos a caer en el testimonio que yo estaba. Yo estoy predicando, pero una voz me dijo, detente, deja de predicar, llama a la que tiene los rizos. Yo tuve que pararme. Si tú no conoces la voz de Dios, tú vas a seguir predicando y lamentablemente yo sé que te ha pasado y al igual a todo el que se congrega. Hay momentos donde hay un predicador que está fluyendo, la unción está, pero hay un momento que todo se va y él quiere seguir y tú dices, no, ya Dios no está aquí. Ya se fue. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a identificar. Yo identifico la voz de Dios entendiendo y comprendiendo que lo que se está moviendo en el ambiente está condicionado a lo que Dios me reveló de antemano. La Biblia dice que lloro en lo secreto y Él me recompensará en público. El público no me puede sorprender. ¿Me entiendes entender? Yo no puedo sorprenderme de lo que pasa en público porque se supone que llore en secreto. Por lo tanto, en el público yo necesito identificar lo que se supone que en el secreto me fue revelado. Sí. ¿Me entiendes entender? Claro. Yo logro escuchar o discernir el tiempo correcto
cuando estoy en intimidad con el Señor. O sea, el yo intimar con Dios y estar en contacto con Él es lo que me da la capacidad para yo reconocer en público qué es lo que realmente Dios quiere hacer. Ahora, hay un punto aquí. Y yo quiero que usted me enseñe y a la audiencia que está aquí. Cuando el apóstol Pablo habla de los dones, hay un don que se menciona ahí. Y es el don de palabra de ciencia. ¿Qué es el don de palabra de ciencia? Porque yo he escuchado que muchas personas dicen, él está caminando en el don de ciencia. Cuando la gente hoy en día le llama don de ciencia a que yo desate un nombre tuyo. Yo diga, Venancio hace esto y la familia así. Eso no es don de ciencia. Eso no es palabra de ciencia. Porque si a eso no vamos, Pablo nunca usó eso. Entonces, ¿vamos a decir que Pablo no tenía palabra de ciencia? No. Yo creo que a lo que Pablo le llama palabra de ciencia es a los mensajes en código que solamente tú puedes descifrar. Por ejemplo, Juan está preso en Patmos. Para que la carta salga de la isla, tiene que pasar por el escriba de la cárcel. Si el mensaje está normal, no van a dejar que la carta salga. Por lo tanto, Juan tiene que escribir en código y ese código solamente lo van a conocer la gente que esté en sincronía con el mismo Dios que Juan está. Me explico. La palabra de ciencia es aquella que Dios te revela a ti, pero la gente que esté en sincronía con el Dios que tú le sirves también la puede descifrar. Por eso, para mí no sería sorprendente que tú me desates una revelación. ¿Por qué? Yo diría, wow, qué revelación, pero caigo en ella porque yo también estoy en contacto con el Dios que te la reveló. Por lo tanto, yo creo que la palabra de ciencia es aquella que está oculta, que solamente la descifra la gente que está en contacto con Dios. Entonces, un nombre no está oculto. Es que es exacto. Más fuerte todavía. Yo no quiero testificar esto porque No, pero risa. esto es, estamos aprendiendo aquí. Bien. Y yo creo que este video, si la gente lo toma y comienza a apuntar, estamos teniendo experiencias espirituales con el Señor, estamos teniendo experiencia en lo ministerial, pero también estamos teniendo enseñanza para experimentar. Bien. Porque mientras más tú conoces la palabra, más profundidad tú tienes en lo espiritual. Así es. Entonces, cuéntame el testimonio. Mira, ¿en qué? No quiero que se vea como ataque, pero ¿en qué me beneficia a mí que Dios te revele mi nombre? O sea, no tiene sentido. O sea, Dios me está revelando el nombre de Edison Cleto Martínez. Ok. ¿Para qué? O sea, no tiene sentido. Yo creo que sería más eficacia, sería más eficaz que lo que Dios me va a revelar más que mi nombre sea mi condición. Porque si tengo algo mal, Dios va a hacer que yo cambie. O sea, nosotros vemos un sinnúmero de gente que está revelando nombre, pero sin sentido. O sea, no tiene sentido que tú reveles el nombre de alguien si no es un mensaje oculto que Dios quiere descifrarle. Porque yo no creo que Dios se tome la molestia de revelar un nombre sin algo oculto que revelar. O sea, yo participé en una actividad en una ocasión. Esa actividad marcó mi vida, podría decir. ¿Por qué? Yo era uno de los predicadores. Y marcó tu vida. Sí. Espérate, que tú seas un predicador. Yo era uno de los predicadores. Y tú digas que esa actividad marcó tu vida, hay que escuchar esto. Sí, ¿por qué? ¿Por qué marcó mi vida? Porque éramos tres predicadores. Yo era uno de ellos. Y yo recuerdo que el primero, Dios lo utiliza, voy a decir así, porque no quiero violentar al ministro, dando nombre. Yo no lo conocía hasta ese momento. Cuando él inicia, él lee la escritura, pero luego que lee la escritura, como que no tenía un mensaje de la palabra, por así decirlo, porque donde él era utilizado, según el cuento testifica, es en esa ciencia que hablamos, que la gente entiende que eso es ciencia, que Dios te revela un nombre. Mas yo no lo creo así, pero es mi punto de vista. Y él da un nombre de una persona y da el apellido de una familia. Cuando él da el apellido de la familia, la iglesia entera se revuelve y yo puedo decirte que hasta yo me paré. No puedo ser hipócrita. Hasta yo me paro, pero yo me paro para escuchar qué es lo que él va a decir. Porque digo, si el Dios le reveló el nombre de la familia, aquí tiene que haber algo oculto. No, hermano, yo me tuve que sentar de nuevo. Porque lo único que él dijo fue, Dios está contigo. Pero eso yo lo sé, profeta. Claro. Yo sé que Dios está conmigo, por eso yo le sirvo. Y después que él dijo eso, digo que la iglesia se revoltea, la gente comienza a danzar, a hablar lengua, que es una temática normal ahora. Si Dios te revela un nombre, la gente danza y habla lengua, aunque no sienta nada. Claro. Pero se une a lo que está pasando. Y él le entrega el micrófono. Y ya, digo, oh. Y ya. No predicó, no dijo nada. ¿Sabe qué es lo más fuerte? Que después me entregan a mí.
Yo no di nombre, yo no di apellido, pero se convirtieron como 5 vidas en la actividad. A mí nunca más me invitaron. Suena gracioso. Cuando yo predico se convierte en 5-4, si mal no recuerdo. Y a mí nunca me invitaron, pero el que dio el nombre sí lo invitaron. Y yo me pregunté, pero ven acá, él solo dio un nombre. Y todo el que estaba ahí vio y no pasó nada. O sea, me cuestioné y dije, Señor, entonces, nosotros que estamos para que el reino se expanda, la gente se convierte y a mí ni siquiera me vuelven a invitar. Yo me cuestioné y sonreí. Te digo por qué me marcó, porque dije, wow, realmente la iglesia está demasiado emocional en este tiempo. La gente ha dejado la figura principal. ¿Cuál? Predicar a Cristo y que la gente se salve. ¿Por qué? Por ser amante al show. ¿Por qué? Porque ahora yo brindo un show en redes sociales para que la gente me invite y la gente me invita por el show, no por lo que yo tengo de Dios, sino por el show que vio. Y yo te puedo testificar a ti, te puedo dar un show aquí, es creíble porque soy de Villamella y en Villamella lo que me hay es brujería, te puedo dar un show y es creíble. Y tú vas a decir, wow, Edison me dijo que cuando los niños lo vendieron, que la bruja chupan de día, que hay vaca, que esto, porque soy de los morenos. Y eso es mentira, eso es falso. ¿Por qué? Porque yo puedo armarte un show para que la gente me invite. Yo prefiero que no me inviten a crecer con falsedad. Porque el precio de esto, nadie lo puede igualar. Yo predico para que la gente se salve. Por eso cuando tú me invitas a una actividad a predicar, lo primero que te digo es, ¡ay, amigo! ¿Por qué? Porque a mí me encanta hablar con los amigos. Me encanta predicar a los amigos. A mí no me importa que hagan 10 endemoniados. Pueden haber 20. Y si hay un solo amigo cuerdo, yo le voy a predicar al amigo cuerdo. Y después bregamos con el endemoniado. ¿Por qué? Porque yo creo que lo principal que nos corresponde a nosotros es hablar de la palabra del Señor para que la gente se salve. Más que los shows, soy amante de la salvación. ¿Tú entiendes? Entonces, el punto es este. Él da un nombre sin una palabra después del nombre, Dame el nombre. y lo vuelven a invitar. Normal. Usted, porque tiene el fundamento, no cambió de dirección. Exacto. Pero, ¿qué podemos hacer con esos ministerios? Con aquellos jóvenes, aquellas jovencitas que van subiendo en el ministerio, incluso gente mayores Sí. que son nuevos en el ministerio y se están encaminando por la palabra, están dando buenos sermones, pero se están chocando en actividades con este tipo de experiencia, de que porque otro Sí. habla lengua y ellos no solamente predican la palabra, porque otros corren, porque otros dan profecías y ellos no. Ellos sí lo invitan. Entonces, ¿cuál es el consejo que tú le darías a ese joven que quiere desviarse? Mira, yo le voy a decir una sola cosa. Aquí estamos por Dios. Independientemente. Yo creo, te decía en el principio, las experiencias que tú tienes están condicionadas a tu llamado. No dejes de ser lo que tú eres por montarte en una ola ajena. Repito, si tú eres usado en la palabra, sigue dando la palabra, que en esa área tú vas a crecer. Yo creo que si tú vendes café y fue Dios que te llamó, vendiendo café tú vas a avanzar. Como que si eres empresario, como que si eres político, como que si eres lo que sea. Si fue Dios que te llamó en el área que Dios te llamó y tú vas a crecer. Yo no he tenido, Venancio, yo puedo decirte que a mí me han hecho invitación a Estados Unidos, me han hecho invitación a Colombia, me han hecho invitación a muchísimos lugares, que tú preguntas, Edison, ¿y por qué no vas? Yo tengo mi pasaporte, podría decirte que tengo buena economía para ir al lugar donde me inviten, y me podían decir, pero ¿y por qué tú no vas? Porque es que yo no me muevo por emoción ni por ola. El hecho de que todo el mundo vaya a un lugar no quiere decir que yo lo tenga que hacer. Que todo el mundo haga algo no quiere decir que yo tenga que hacerlo también. O sea, a mí no me condiciona que la gente hable en contra o que la gente hable a favor. Yo sé lo que soy. O sea, con esa pregunta que tú me haces, yo puedo decirle a la gente que sigan teniendo identidad, que sigan siendo lo que ellos son, que no se dejen dirigir por olas de gente que lo que quiere es crecer, no hacer que el reino crezca. No es lo mismo crecer yo que hacer que el reino crezca. Porque a veces hacer que el reino crezca mata tu yo, mata tu ego. Entonces la gente lo que quiere es show para crecer ellos, pero obvían el crecimiento del reino. Y el crecimiento del reino es principal ante que el mío. Yo no estoy aquí por mí, estoy aquí para presentar a aquel que murió por mí. O sea, yo le aconsejo, así como tú decías, a esa gente que están empezando el ministerio, no dejes que nadie quite lo que tú eres. Mantén tu identidad. Mantente siendo íntegro. Mantente siendo tú. Sigue hablando de esos buenos sermones como tú mencionabas. Que aunque sea uno, ahí estás recibiendo esa palabra. ¿Ya es suficiente? Mira, hubo
capítulo, un versículo que cuando yo me encontré con él, la vida me cambió. Donde el apóstol Pablo habla con Timoteo. A mí me encanta esa historia. Bien. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo que procure presentarte como un obrero Así aprobado, es. que usa bien La palabra. la palabra de verdad. Sí, Desde ahí yo dije, wow, pero Ya, eso es. eh, Pero tú viste que usa bien la palabra de verdad. O sea, no es manipulación. Yo no enseño manipulación. Yo comentaba con alguien recientemente. Me invitaron a una actividad de primicia y yo le decía a alguien, wow, para que tú veas, yo puedo tener el manejo de la escritura para manipular al que yo quiera con la escritura. Yo hablaba de 5 dimensiones, no, 5 dimensiones financieras de la Biblia. Yo hablaba de primicia, siembra, ofrenda, diezmo y limosna. Yo hablaba de esas 5 dimensiones y yo le decía a ella, yo puedo manipular a la gente con la palabra para que la gente me suelte dinero hablando de eso. Y un pastor se me pegó en esa actividad y me dijo, gracias, líder. Yo le decía, ¿por qué? Él me dijo, yo tengo más de 15 años pastoreando y yo no entendía la dimensión del diezmo como tú lo explicaste. Y yo le dije, pero es que lamentablemente ustedes los pastores lo tienen satanizado porque la gente entiende que el diezmo es obligado y el diezmo es una cuestión de cobertura, donde Dios me cubre a mí porque yo le devuelvo lo que Él me dio. Pero yo puedo manipular a la gente y no lo hago con la escritura, porque la escritura no es para manipular, es para enseñar. La escritura es para crecer y para avanzar. La escritura es para conectarme con Dios, no para que yo la use a mi antojo. Por eso te decía que por encima de mi crecimiento está el crecimiento del reino. Yo no puedo crecer yo por encima de hacer crecer el reino, porque el reino va primero. Y el reino es quien te promociona, no tú al reino. O sea, el reino es quien me promociona. Yo no promociono el reino ni siquiera. El reino me promociona y yo procuro mantener esa promoción, que el reino siga avanzando a través de lo que yo hago. O sea, yo no puedo procurar avergonzar ni poner en tela de juicio lo que Dios ha hecho conmigo. Dios es Dios por encima de todo. El reino tiene que mantener su avance. Por eso yo creo, líder, que se va a levantar una generación que no es manipulable. Una generación que va a amar más la palabra que el show. Que aunque la gente quiera zapatear y la gente quiera estar haciendo un show, yo creo que ellos van a ponerle un stop a eso y van a decir, no, 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 no. Pero es que Cristo no tiene que hacer show para un milagro. Al contrario, Cristo le decía, vayan para allá, que yo lo voy a hacer solo. No se lo digan a nadie. Ahora no, profeta. Ahora yo quiero que lo que yo hago lo sepa medio mundo, sí. porque lo que yo quiero es que me conozcan, no que conozcan el reino. Ahora, ya que tú hablaste de esas 5 dimensiones que aparecen en la Biblia y todo, yo no me puedo ir sin preguntarte esto. ¿Qué usted cree dentro de lo que es salvación? ¿Alguien por no dar un diezmo puede perder No creo, su salvación? no creo. ¿Por qué? ¿Tú ¿Por no qué crees? no creo? Porque es que el diezmo no está condicionado a la salvación, perdón, la salvación no está condicionada al diezmo ni a nada monetario. Nota que la salvación es un misterio, es lo primero. Nosotros no tenemos ni siquiera cómo identificar quién se salva y quién no, porque la salvación es un misterio. Pedro le dijo a Cristo, maestro, pero ven acá, yo que dejé todo lo que tenía, ¿cómo tú crees que vamos a... Dejé mi casa, mi madre, mi bien, todo. Y Cristo le dijo, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. O sea, hablando de la salvación es un misterio. Yo no creo que el diezmo esté condicionado. ¿Por qué? Porque el diezmo se da antes de la ley. Melquisedec recibe diezmo de Abraham y todavía las 12 tribus no estaban. O sea, estamos diezmando desde antes. Jacob comienza a diezmar cuando sus hijos no han nacido. ¿A quiénes le diezmaban? Eso saben ellos. No sabemos, porque la Biblia dice que Jacob le dijo a Dios, yo te daré el diezmo de todo lo que reciba. El Midrash habla y dice que por él violentar este pacto, lamentablemente su familia sufrió mucho. Eso es el Midrash, comentario hebreo. Porque se cree, según el Midrash, que Jacob no cumplió con el diezmo. Porque el diezmo tú tenías que darlo en una sinagoga. Y como aparentemente Jacob se subyugó al cuidado de Labán, él no iba comúnmente a llevar el diezmo. Pero eso no condiciona. Yo sí puedo creer que depende mucho de tu vida monetaria o financiera, que haya avance o no haya avance, si tú lo haces o no lo haces. ¿Por qué? Porque eso es por agradecimiento. Y yo te repito, yo creo que el diezmo es cobertura. Por lo que dice Malaquías. Yo creo que el diezmo está para Dios cubrirme y hacer cosas que yo no puedo hacer. Porque Él dice, yo ataré al devorador. En pocas palabras, Él se compromete a hacer cosas que yo no puedo hacer. Ya para mí el diezmo es cuestión de cobertura. Yo lo doy para que Dios me cubra. Agradezco lo que tú me diste y te lo devuelvo para que tú cubras y hagas lo que yo no puedo hacer. Pero no creo que por yo no diezmar, yo me voy a perder. No creo eso. Yo no creo que la salvación no estará condicionada a algo que tú puedas hacer. No. Y el diezmo es algo que yo puedo hacer. Claro. O sea, Dios no va a condicionar la salvación a algo que tú hagas porque te puede perder. Por eso el apóstol hablando dice
¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira qué fácil se pinta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya de ahí para adelante depende de ti. O sea, la salvación consiste en yo creer en Jesucristo. Pero de ahí para adelante vamos viendo que Dios me salve. Porque no está condicionada a mí, está condicionada a Dios. Ahora, yo quiero que tú me cuentes una experiencia que tú crees que la audiencia, aparte de la que me has contado, necesita saber. ¿Y qué te enseñó esa experiencia? Bueno, yo tuve una experiencia que es, bueno, sí, podíamos contarla, que me enseñó a tener, podría decir, identidad. Yo conecté, te dije ahorita, con un pastor que es mi mentor, y él hacía una actividad anual. En esa actividad, en un año que la hicimos, fue muy, muy, muy cuesta arriba, porque todo el que ha hecho actividad cristiana sabe que hay guerra a favor y guerra en contra, porque Sí. hasta los mismos evangélicos te hacen la guerra. Y no hay más guerra. Yo creo que la guerra del diablo no es más fuerte que la del evangélico. No, no. Porque al diablo tú le dices que el Señor te reprende y se va. Al evangélico no tiene cómo reprenderlo. Sí. Es peor bregar con evangélicos que bregar con demonios. Y yo recuerdo que en esa actividad buscamos al equipo del hijo de Johnny Ventura. Una locura, un equipo. Pero Era el para equipo de romper. sonido, ¿verdad? Sonido, claro. No era para romper, una actividad con todo. Le hicimos en un play de punta. Actividad gloriosa. Recuerdo yo que estoy con mi compañero de ministerio llamado Francisco. Y vamos a la actividad. No nos tocaba ministrar. El mensaje no nos tocaba, pero nos tocaba orar por los amigos al final. Porque quien estaba ministrando era una persona de nosotros. Y cuando estamos en la actividad, que lamentablemente a inicio de la actividad se nos apagó el equipo. Era de gas. El sonido funcionaba con gas. La planta. Que el gas se congeló, que no funciona, que este y que el otro. Busquen una planta. La planta no funcionó tampoco. La actividad estaba oscura. Logramos conectar la lámpara de la actividad de un colmado que hay al lado del play. Y estamos buscando la forma de ver cómo resolver. No hay forma. Buscamos un megáfono. La actividad está así. Buscamos un megáfono, aunque sea para dar el mensaje, porque ya que la actividad está tan llena, hay que predicar la palabra. Así. Recuerdo yo que tenemos la luz del colmado y el megáfono para predicar. No cantamos, no podemos cantar. 9 de la noche, 9:30. Nosotros troteando, buscando. Y los evangélicos reprendiendo al diablo, reprendiendo a los demonios, buscando la forma de ver qué era lo que pasaba, porque una Sí. guerra muy fuerte. Y cuando el predicador comienza a predicar, que dice, póngase de pie, vamos, predicó, nos da las 10 de la noche, él predicando, porque intentábamos resolver, a ver si podíamos lograr conseguir el sonido, y dando vueltas, haciendo amarre, cantando a mano pelada y embromando, buscando la forma. Y cuando él termina de predicar, que él dice, póngase de pie. Nunca en mi vida yo he visto tanta gente caer endemoniada junta en un lugar. Yo te estoy hablando de más de 15 gente endemoniada. Hubo una de las endemoniadas que se paró así, dijo, yo soy la que controla aquí. Yo soy fulana de tal. Y se metió abajo de la tarima y le hacía hacer la tarima. Boom, boom, boom. Le daba golpe a la tarima para que la tarima el predicador de nosotros estamos arriba. Los ujieres de la actividad se activan y comienzan a buscar la forma de llevarlo endemoniado, de agarrarlo y de embromar. Y así es la actividad. 11 de la noche no dan, la gente comienza a irse. Y te estoy hablando de que hay más de 15 endemoniados en el piso. El predicador no sabe qué hacer con tanto endemoniado. Mi compañero y yo estamos buscando la forma de ayudarlo. Se paró otra y dijo, nadie aquí tiene autoridad para reprenderme a mí. Yo soy la que manda. A la esquina del play hay una bruja que es la toro con tutuma de ese lugar. Yo no sé nada, nosotros estamos acompañando al predicador. Nadie puede reprenderme aquí. Yo soy aquí la que mando también. Ya mandó, diga que mandan. El predicador la agarra y comienza a orar. Reprende, es libre una, es libre otra. En fin, es que quedaron dos nada más. Las dos que dijeron que era la toro con tutuma La que del lugar, la que mandaba. mandaban. Y el predicador se le notaba el agotamiento. Una de las personas que está ahí, como la endemoniada es muy fuerte, la agarra y le hace una llave. Él es un hombre alto, le hace una llave. Digo, yo hice así, me dio vergüenza, literal. Hice así. Otra mujer le está echando de que agua. Y hay una que todavía está en la tarima metida abajo. Yo literalmente, cuando me dio mucha vergüenza, nos dieron las 12 de la noche. Todo el mundo hizo así. Quedamos en la actividad como 18, 19 gente. De lo que estábamos armando la actividad, de lo que componíamos la actividad, porque todo el mundo se fue. La iglesia entera nos dejó el igual mamo ahí, se fue todo el mundazo. Yo me senté en una esquina de la tarima con mi compañero. Y yo le dije, qué vergüenza. Y él me dijo, ¿qué pasó? Da vergüenza que nosotros empezamos a bregar con estos diablos y ellos no han querido irse. O sea, ¿cómo tú me dices a mí que él está predicando de Cristo, de un Cristo que tiene poder, de un Cristo que sana, que salva, que liberta?
Y estos demonios están haciendo este show aquí. ¿Cómo es posible? Y él me puso la mano arriba, el compañero del ministerio, y me dijo, el problema no es nuestro, ven acá. Me dijo el amigo mío, ven acá. Cuando nos pusimos delante de la tarima, la que estaba abajo salió arrastrándose. Y se paró y dijo, ¿qué ustedes dos van a hacer? Maukai. Nice. ¿Para dónde ustedes vienen? Digo, oh, ya me dio la revelación. Me dijo, cuidado si hablan, ustedes dos no pueden hablar. Quédense callados ustedes dos. Pero yo te estoy hablando de que él y yo, diario, juntos vivíamos subiendo al monte, orando juntos, buscando a Dios para que esa actividad sea buena, aunque no era de nosotros. Porque yo entiendo que el avance del reino no consiste en que la actividad sea mía, porque el reino no es mío, el reino es de Cristo y esto hay que hacerlo avanzar. Cuando la muchacha dijo, ustedes dos no pueden hablar, te estoy hablando de una muchacha adolescente que era la que decía que mandaba. La otra dijo, que se callen, que no hablen. Yo me le pegué a la muchacha y le dije, tranquila que nosotros no vamos a hablar. Hay uno que habla por nosotros, llamado Jesucristo. Cállate, cállate. Padre, en el nombre de Jesús, sé libre. Y la muchacha dio un grito que me dicen que casi a 1 kilómetro de la actividad, 12 de la noche estoy hablando, un muchacho me dijo, wow, pero yo escuché que anoche a las 12 gritó una muchacha, ¿eso fue la actividad, varón? Yo le dije, sí, fue la actividad. El grito fue tan fuerte que casi a 1 kilómetro de la actividad se escuchó que dio la muchacha. La muchacha se arrepintió ese día. Y hace como 2 años, si mal no recuerdo, que yo la vi, todavía la muchacha está en el reino del Señor y le pertenece a Cristo. Ella y su esposo, gracias al Señor, que es casada, creo que hasta llegó a viajar y le pertenecen a Jesucristo. Te digo por qué esa experiencia me marcó, porque la mayoría de evangélicos que se fueron dijeron, ahí no había evangélicos con autoridad para reprenderlo, pero se fueron. Ellos ninguno hicieron nada. Ellos no participaron de que la cosa cambiara. O sea, hay mucha gente al lado tuyo que están ahí cuando tú inicias y ven tu fracaso. Y comienzan a criticarte, a decir, no va a avanzar, no va a crecer, no se va a multiplicar. Pero ninguno hace nada para que tú avances. Ninguno hace nada para que tú crezcas. Pero tampoco ellos van a ver la victoria que Dios te da. Y yo creo que la victoria es más grande que el fracaso. Yo creo que la victoria que tú vas a obtener es más grande que el fracaso que tú tuviste. El fracaso no me define. A mí me define la victoria que viene de Dios. El fracaso me enseña que yo tengo que seguir creyendo en que lo que Dios me dio es verdadero. Yo creo que la gente tiene que entender que el diablo puede intentar hacer burla, pero es para que tú no sigas creyendo. Es para que tú no sigas avanzando. Porque cuando él vea que realmente tú crees en Cristo y que tú crees de verdad, él va a tener que zapatearse y te va a decir que te calle, intentando apagar la palabra que sale de tu boca, que viene de parte de Dios. Ahora, ¿por qué tú crees que cuando ustedes se paran, ustedes sí pueden reprender todo? Porque comenzamos a creer. ¿Comenzaron? Comenzamos a creer. Te digo porque la fe de nosotros estaba puesta en que el que tenía el megáfono podía reprender ese demonio. Y se nos olvidó que no hay hombre sobre la tierra que pueda reprender, que el único que puede reprender es Dios. O sea, nosotros entendíamos que el que estaba predicando era el que tenía la unción necesaria y el poder para él reprender. Y se nos olvidó a nosotros que creer en Dios es suficiente para tú poder reprender a cualquier demonio. Un predicador delante de mí, que lo palpé con estos ojos que se van a comer los gusanos, lo palpé, un predicador en Guaricano. Yo iba a bajar del altar y me dijo, no baje, que hay un demonio que quiere hacer un lío aquí. Y cuando él bajó, él dijo, tú, en el nombre de Jesús. Y la muchacha le dijo, tú no tienes autoridad para reprenderme. Y el predicador le dijo, ¿verdad? ¿Cuál es el más nuevo en la iglesia? En una campaña de 3 días. El que se convirtió en el primer día y estamos en el tercero. Dijo, ven acá, al que se convirtió en el primer día, ven acá. Ve allá y dile que el Señor te reprenda. Y el muchachito fue. Y le dijo, que el Señor te reprenda. Y la mujer fue libre. Si ese predicador me enseñó a mí, me dijo, el diablo más viejo tiene menos poder que el cristiano más joven en este evangelio. El diablo más viejo tiene menos autoridad que el cristiano más joven aquí. O sea, es que el poder de Dios no está condicionado al tiempo que tú tengas en el evangelio. Está condicionado a tu creer. Espérate. El momento que tú crees suficiente. Aquí se desató algo. Hay una pregunta que yo quiero que tú me respondas. Porque yo tengo un pensamiento sobre esto y yo lo he enseñado mucho a esta audiencia que está aquí. Pero me gustaría que usted cree sobre esto. ¿La liberación es una señal o es un don? La liberación es una señal, más que un don. ¿Por qué? Porque es que los dones, la Biblia dice según Efesios 4, 8 en adelante, que aquel que estaba cautivo llevó cautiva la cautividad para dar dones a los hombres, hablando de Cristo. Cristo utilizaba la liberación como señal. Por eso donde él llegaba, la gente decía, el que liberó. Nota que cuando él llega a Gadara, Sí. es una señal de que el endemoniado gadareno fue libre. Por eso la Biblia dice que el endemoniado gadareno luego predicó. O sea, la liberación es una señal de que realmente el reino está contigo. O sea, hay liberación. Es una señal. Dios está ahí.
¿Por qué? Porque la liberación no está condicionada solamente a que un demonio salga. Porque hay gente que tiene más atadura más fuerte que un demonio. Espera. Dale. Que hay gente que tiene Más fuerte. ataduras más fuertes fuerte que que un estar demonio. endemoniado. Hay ataduras emocionales del alma que son más fuertes que un demonio. Te repito, señores. Ahora mismo, tú agarras un endemoniado y tú le dices en el nombre de Jesús al fuera. ¿Se va o no se va? Se va. Se va. Sí. Ahora, ¿cómo tú agarras a una gente que venga cargando depresión? Que venga cargando un matrimonio frustrado, que venga con un hijo que está preso en la cárcel, que venga con situaciones del alma generacionales que lamentablemente no puede con ella. Tú no puedes reprenderlo así. Esa gente necesita liberación de verdad porque su alma está atada, pero está atada por sus emociones. Y las emociones yo no las trabajo con una palabra de liberación. Yo la trabajo con un trato constante y con Espíritu Santo, llevándole vida a esa gente. Y el Espíritu Santo, yo buscando la forma de que trabaje en tu alma. Y eso no se hace con una palabra de reprensión, se hace con un trato continuo y constante. Por eso yo entiendo que hay gente con ataduras emocionales que son más fuertes que un demonio. Las ataduras del alma se trabajan con el espíritu, la del demonio con autoridad. ¿Me voy a entender? El Señor te reprende una palabra de autoridad, se fue. Pero ¿cómo puedo liberar a alguien que emocionalmente está atado por situaciones generacionales, por situaciones emocionales que solamente él entiende? Mediante el Espíritu Santo, que es quien convence. Si yo mediante el Espíritu puedo obrar para que esa gente pueda ser libre. Yo puedo decirte algo que pasó en la Escritura. La Biblia dice que los discípulos le llevaron un niño para que lo liberaran. Y ninguno pudieron. ¿Andaban con Jesús, sí o no? Andaban con Jesús. Y la Biblia dice que el papá le dijo a Jesucristo está en el monte orando. Y cuando Jesucristo baja del monte, una historia que me impacta, Jesucristo baja del monte, Jesucristo ve el show y pregunta, ¿qué pasó? Le dicen, le traje mi hijo a tus discípulos. Nota la acusación. Mira la acusación. Yo le traje mi hijo a tus discípulos y ninguno pudieron echarlo fuera. Ninguno. En pocas palabras, tú andas con una balsa de gente que ninguno tiene poder. Ninguno. Es acusando lo que están los discípulos. Ninguno pudieron. Jesucristo le dice, tráigamelo para acá. La Biblia dice que el endemoniado era sordo mudo. Sí. Jesucristo dice, tráigamelo para acá. Cuando Jesucristo va donde él, Jesucristo dice, intenta reprenderlo, el demonio no se va. Se queda tranquilo. Jesucristo deja el demonio y va donde el papá. Y le dice al papá, ¿desde cuándo él se pone así? Y el papá le dice, desde que era un niño. Jesucristo le dice, ok, nota. Jesucristo no va donde el demonio. Jesucristo va donde el papá. Y le dice al papá, ¿tú crees que él puede ser libre? Y el papá le dice, sí, yo creo. Aumenta mi fe. Quita mi incredulidad. En pocas palabras, el demonio no entró por el muchacho. El demonio entró por el padre. Quien necesitaba ser libre no era el muchacho. Quien necesitaba ser libre era el padre. Porque desde el momento en el que el padre creyó, el muchacho fue libre. La Biblia dice que Cristo fue donde él lo reprendió y gritó. ¿Por qué? Porque hay demonios generacionales que no salen con el que está ahí. Salen con el que cometió el acto. Por eso, lamentablemente, nosotros a veces estamos peleando con cosas que no vencemos, porque estamos peleando con las cosas equivocadas. Cuando Cristo reprende al padre, entonces el muchacho queda libre. ¿Ves lo que te digo? ¿Qué pasó, Edison? Que el muchacho, los discípulos estaban reprendiendo a un demonio que era sordo mudo. Y no estaban reprendiendo al padre, que era que oía. Y fue el padre que hizo el lío cuando el chamaquito era pequeño. ¿Me voy a entender? Cuando Cristo reprendió al padre, entonces el muchacho fue libre. Y los muchachos le dijeron, los discípulos le dijeron, maestro, pero ven acá, nosotros intentamos y no pudimos. Y Cristo le dijo, no, que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Ustedes son gente de poca fe. Cuando el papá creyó, entonces el muchacho fue libre. Lamentablemente nosotros enfocamos muchos demonios y descuidamos la figura principal. ¿Cuál es? Que la gente hoy en día, más que atadura demoníaca, tiene ataduras emocionales por los shows que se están viendo dentro de la iglesia. Porque la iglesia no está liberando, la iglesia está alimentando emociones. Si al alimentar emociones la gente sigue atado. Por eso es que tú ves que hoy están en la iglesia, mañana se descarrean y tú lo ves haciendo cosas que tú pensaste que nunca le iban a hacer. Pero lo que pasa es que la iglesia nunca lo alimentaron. Solamente aumentaban su emoción. Y la emoción, lamentablemente, lo que lo llevó fue a estar en una cárcel. Y esa gente nunca fueron libres. Más que yo alimentar emoción, tengo que tratar de liberar a la gente con la palabra del Señor. Y esta fue la experiencia de Edison con el Señor, con la palabra. Y yo creo que esta
esta enseñanza, estas experiencias van a ayudar a que más personas tengan experiencia con Amén. Dios. Así que ha sido una honra, un honor tenerte aquí, un Igualmente. privilegio Muchas sentarme gracias. a tu frente y tener esa honra de poder escuchar la La palabra gloria de del Dios. Señor. Amén. Así que Dios le bendiga mucho y Amén. Dios le Un guarde. placer.